Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad para las Víctimas realizó 4 encuentros en el marco de la Agenda Nacional sobre lo Fundamental. En esta oportunidad participaron gobernadores y representantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Se analizaron temas relacionados con las acciones en beneficio de quienes han padecido el conflicto. Bogotá fue la última ciudad donde se realizaron estos encuentros. Como un avance y un espacio que permitió generar una articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, fueron calificadas las 4 jornadas de los diálogos sobre lo fundamental realizadas en el país. Gobernadores llegaron a estos espacios para escuchar a las víctimas, para construir con ellos esa política pública de atención a víctimas en el territorio. El director se refirió a los compromisos que dejaron estos encuentros. Allí escuchamos sobre las garantías de participación, que no existían garantías de participación, el compromiso para que los gobernadores implementen los plenarios y puedan estar allí con las víctimas, escuchando a las víctimas frente a las necesidades de cada uno de sus departamentos. Finalmente, Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, aseguró que las jornadas fueron lo que nosotros como Mesa Nacional le propusimos a la Unidad de Víctimas y que afortunadamente fue receptiva la Unidad de Víctimas en apoyar estos encuentros regionales. Hemos logrado que en todos estos encuentros hayan habido compromisos a cumplir y que ya se están cumpliendo. Precisamente la idea con estos encuentros sobre lo fundamental era fortalecer el diálogo y generar compromisos en la implementación de la política pública de víctimas. Las otras ciudades donde se realizaron estas jornadas fueron Santa Marta, Villavicencio y Medellín. Entre el 29 de junio y el 13 de julio se llevaron a cabo las jornadas territoriales en el marco de la Agenda Nacional sobre lo Fundamental. Hemos totalizado alrededor de 150 compromisos. Ahora lo que viene después de este gran diálogo, después de esta apuesta sobre lo fundamental en el territorio, en donde logramos sentar a gobernaciones con mesas de participación efectiva de víctimas. Estas jornadas se ejecutaron de forma descentralizada, agrupando a las mesas de participación efectiva de víctimas y a los departamentos, de acuerdo con sus dinámicas y su ubicación geográfica. Esperamos que esto sea implementación de la política pública en los territorios que realmente visualice los planes, programas y proyectos que benefician a las víctimas del conflicto armado. Los representantes de las gobernaciones también destacaron los encuentros y se comprometieron al cumplimiento de la política pública de víctimas. Conocer un poco más desde el territorio, del departamento, el esfuerzo que se hace desde la dirección para las víctimas, pero sobre todo que las víctimas también adquieran conciencia de los derechos, pero también de las responsabilidades que tienen. En Cali se realizó el Encuentro Nacional de Delegados de Jóvenes de las 32 mesas departamentales. Se socializó la oferta institucional para jóvenes en temas de educación, salud y generación de ingresos. Durante 4 días, 40 jóvenes víctimas del conflicto que hacen parte de las mesas departamentales de víctimas y de la Mesa Distrital de Bogotá estuvieron reunidos en un espacio de reflexión y de debate sobre las principales necesidades de esta población en nuestro país. Poder construir la política pública de atención a las víctimas con los jóvenes, 10 años más de la prórroga de la ley 2078, y es la forma como entre todos podemos construir esta política pública de atención a víctimas. Oportunidades de empleabilidad y productividad, facilidad en el acceso y permanencia a la educación superior y mejoras para brindar garantías en la participación de los jóvenes fueron algunos de los temas clave que se trataron durante este encuentro. La paz empieza desde los mismos, desde la casa, desde los territorios de cada uno, porque si no tenemos paz no tenemos ningún territorio. Se estima que el 25% de las víctimas del conflicto armado son jóvenes que están entre los 18 y los 28 años. Personas mayores víctimas del conflicto que habitan en el municipio de Santa Rosa de Cabal participaron en la estrategia psicosocial Memorias Reparadoras con el fin de recuperar el tejido social en el territorio. En los años 90, los habitantes del corregimiento de Santa Bárbara fueron víctimas de desplazamiento forzado debido a la presión de grupos al margen de la ley. Hoy se respira un nuevo ambiente entre los habitantes de esta población gracias a la gestión que han realizado las entidades del Estado. Estas jornadas sirven para recuperar
y hacer que estas personitas sientan que el Estado está con ellos. En la actividad, que contó con la participación de 25 personas mayores, se generó un escenario reflexivo y solidario que buscó fortalecer los recursos para afrontar este tipo de situaciones a través de la palabra, el cuerpo y el diálogo, a la luz de otras experiencias. Este tipo de jornadas le recuerda a uno muchas experiencias de lo que uno vivió y pues muy bueno, ¿no? Porque uno va con más experiencia cuando viejo ya, pero va viendo las cosas mejores. Además, durante estos encuentros se abordaron temas como la vejez, reflexiones sobre la memoria, la construcción de relatos e historias y el mejoramiento de su calidad de vida. La Unidad para las Víctimas en Cauca llegó al municipio de Suárez para realizar una jornada durante 3 días para atender a la población afectada por el conflicto. Víctimas del conflicto provenientes de 64 veredas de los corregimientos Bellavista, Robles, Betulia, Mindal, Agua Clara, La Toma, Aznasur y La Meseta en Suárez se dieron cita en el polideportivo de la cabecera municipal para recibir atención presencial por parte de la Unidad para las Víctimas en coordinación con la administración municipal. La idea es que este gran equipo pueda aportar a la solución de dudas, de inconvenientes, de conflictos, de dificultades que tienen nuestras víctimas para acceder a las indemnizaciones. Con estas jornadas se busca que las personas afectadas por el conflicto puedan acceder de manera directa a cualquier trámite administrativo. Respecto a la atención humanitaria de emergencia, a cualquier tipo de novedad en registro. En el marco de esta jornada se entregaron cartas de indemnización por un valor de 400 millones de pesos. Tomó posesión nueva directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Córdoba. Ingrid Patricia Costa Pimienta es trabajadora social de la Universidad del Sinú y administradora de empresas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. También cuenta con especialización en gestión y desarrollo comunitario de la Universidad Inca de Colombia. La nueva directora territorial en Córdoba cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector público y privado. La Unidad para las Víctimas se realizó la entrega en el corregimiento de Leticia y sus veredas, en Montería, a 50 miembros de esta comunidad de elementos deportivos que hacen parte de una de las acciones contempladas en el Plan Integral de Reparación a este sujeto colectivo. Implementos deportivos para la reconstrucción de las prácticas deportivas que fueron truncadas en el conflicto armado. De esta forma, el director de reparación de la Unidad para las Víctimas, Enrique Ardila, se refirió a las entregas hechas en el marco del PIRC al sujeto de reparación de Leticia y sus veredas por un valor superior a los 632 millones de pesos. Estamos finalizando con las medidas y las acciones que teníamos dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva para este sujeto. De la plata de la emisora para la paz, más de 200 millones de pesos le invirtió a este bachillerato abandonado. ¿En qué? 10 computadores que se lo habían robado y de ahí está dotado la sala de cómputo. Con esta entrega se implementa la totalidad de la acción relacionada, logrando el cumplimiento del 100% de las acciones del sujeto de este corregimiento. Todo en amor y paz. En Bogotá se realizó una jornada de toma de declaraciones y caracterización para integrantes de las fuerzas militares y de policía. Cerca de 300 personas fueron atendidas durante esta jornada. Por primera vez desde que inició la pandemia, se realizó de manera presencial y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, una jornada en la que se identificaron necesidades y se actualizaron los datos de las víctimas pertenecientes a la fuerza pública. Hemos estado durante 3 días en el Centro de Rehabilitación Inclusiva y hemos podido caracterizar más de 150 personas. Hemos hecho la toma de declaración de 56 deponentes. Durante la jornada, los miembros de la fuerza pública manifestaron su complacencia con la búsqueda de una reparación integral. Actualmente estamos trabajando la jornada de declaración y caracterización articulados conjuntamente con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para buscar el goce efectivo de los derechos fundamentales de nuestros militares víctimas del conflicto interno del país. Esta actividad permitió una mayor focalización de la oferta institucional con entidades del SNARIP como el ICETEX, el Ministerio de Comercio y la Registraduría, entre otros. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana volveremos con todo el registro de toda la actividad de la agenda noticiosa de la unidad.
Gracias por todos los mensajes que envían a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @Unidad Víctimas y también ingresando a la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co.